Kitty Hawk, Carolina del Norte. Hace 100 años, en una apartada playa de Carolina del Norte, tuvo lugar un hecho que cambiaría el curso de la historia. No hubo muchos testigos, tan solo unos cuantos pájaros curiosos y algunos pescadores del lugar. Este es el único documento de ese momento histórico, una única y borrosa fotografía. Fue aquí donde un joven fabricante de bicicletas hizo realidad un sueño largamente perseguido: volar. Solo permanecería en el aire 12 segundos, recorriendo 40 metros, pero fue el primer vuelo impulsado del ser humano. Naturalmente, el primer vuelo en el mundo tuvo lugar muchísimo tiempo antes, aproximadamente 300 millones de años antes de que el hombre conquistara el cielo. El primer vuelo. Aquellos 12 segundos en Kitty Hawk presenciaron el amanecer de una nueva era para la humanidad. Pero el vuelo había evolucionado de forma independiente en la naturaleza 4 veces. Insectos, pterosaurios, murciélagos y aves. Una de las grandes historias del éxito de la naturaleza. Pero ¿cómo son estos diseños naturales, perfeccionados a lo largo de millones de años de evolución, comparados con las máquinas construidas por los humanos? Después de todo, solo hemos tenido un siglo para ponernos al día. Animados por su éxito, los hermanos Wright volvieron a su hogar en Ohio, decididos a desarrollar y perfeccionar sus máquinas voladoras. Huffman Prairie, Ohio. 2 años después, habían perfeccionado el modelo Wright A, capaz de volar durante casi 1 hora. Parte de este éxito se debió a la observación de los diseños naturales para volar. Pero no es tan sencillo. La fotografía de Kitty Hawk no muestra que el primer aparato de los hermanos Wright fuera prácticamente imposible de pilotar. Era tan inestable que se necesitaban unos reflejos luminosos para mantenerlo en el aire. Con un esfuerzo sobrehumano, Orville logró mantener el aparato 12 segundos en el aire. Control y estabilidad. La naturaleza también tuvo que superar los mismos problemas. Las aves tienen que reaccionar a los constantes golpes de viento con millares de diminutas correcciones en su vuelo. Pero tras millones de años, la evolución perfeccionó unos reflejos que nosotros nunca podremos igualar. Los reflejos de estos tordos alirrojos son tan veloces que, cuando un pájaro gira, todos los demás reaccionan al instante y la bandada se mueve al unísono. Durante el invierno en Carolina del Norte, los hermanos Wright estaban rodeados por bandadas similares, en algunos casos por decenas de millones de pájaros. Tanta maestría en el vuelo debió parecerle un acto de presunción a Orville y Wilbur. Ellos apenas conseguían volar en línea recta unos segundos. Pero los avances fueron tan rápidos que solo 2 años después, los hermanos Wright ya tenían la primera aeronave funcional. Fue entonces cuando la aviación realmente despegó. Wilbur murió en 1912, pero Orville vivió para ver volar el primer avión a reacción. Y justo 66 años después del vuelo en Kitty Hawk, el hombre caminaba sobre la luna. Pero levantar el vuelo no fue fácil. La mayoría de los primeros diseños estaban basados más en la esperanza que en la ciencia.
El gran error fue intentar imitar a la naturaleza. Parecía el camino evidente. El batir de alas es perfecto para las aves. Pero por ingeniosas que fueran, estas máquinas nunca volarían. Unos pocos pioneros siguieron un enfoque completamente diferente, preparando el terreno para los hermanos Wright. Mucho tiempo antes de que Orville y Wilbur soñaran incluso con volar, el ingeniero alemán Otto Lilienthal estaba convencido de que el secreto del vuelo estaba en aprender primero a planear. Aunque él no lo sabía, Lilienthal seguía el mismo camino que había seguido la naturaleza millones de años atrás. Los animales planeadores recorren largas distancias velozmente sin usar mucha energía. Una buena forma de moverse, sobre todo en las alturas de los bosques tropicales. Funciona incluso para los animales más inverosímiles, como las ranas y los lagartos. La rana voladora de Wallace tiene unas enormes patas palmeadas que funcionan como una mezcla de planeador y paracaídas. Y el gecko volador tiene una sofisticada membrana que recorre los flancos dorsales hasta la cola y que se abre en el aire como las alas de un planeador. Pero fueron los mamíferos los que realmente adoptaron la vida como planeadores. En Australia, diferentes tipos de marsupiales, incluido este petauro del azúcar, planean sobre el bosque en mitad de la noche. Como todos los mamíferos planeadores, posee una membrana entre las patas delanteras y traseras. Agitando esa membrana y usando la cola como timón, un petauro del azúcar puede llegar hasta un árbol situado a 100 metros de distancia. La mayoría de los científicos coinciden que hace aproximadamente 60 millones de años, un animal planeador similar desarrolló la capacidad de volar, el primer murciélago. Lilienthal desconocía cómo habían evolucionado los murciélagos, pero siguió el mismo camino. Primero, aprender a planear, algo a lo que se dedicó con entusiasmo. Lichterfelde, Alemania, 1896. Lilienthal diseñó 16 planeadores diferentes y realizó un número extraordinario de vuelos, más de 2000. Pero solo podía dirigir sus planeadores moviendo las piernas de un lado a otro. Más tarde escribiría: mientras hacía esos experimentos, el viento me sacudía con violencia y me veía obligado a realizar una auténtica danza en el aire para mantener el equilibrio, aunque siempre podía hacer un aterrizaje seguro. Lamentablemente, el sistema de control falló en una ocasión con efectos desastrosos. Su muerte enseñó a los hermanos Wright una valiosa lección. Wilbur comprendió que Lilienthal había muerto por no poder controlar suficientemente su planeador. El sistema de control es tan importante como las alas para conquistar el aire. Pero una vez más, la naturaleza también tuvo que resolver esos problemas. En Ohio, el cielo estaba lleno de maestros del planeo controlado. Los buitres cabecirrojos. Sus alas son muy largas en relación a su peso. Es como si estuvieran a merced de cada ráfaga de aire. Pero su control es absoluto. Y Wilbur intentó comprender cómo lo hacían. Se me ocurrió la idea de que posiblemente el pájaro ajuste las puntas de las alas de forma que una adopta un ángulo positivo y la otra un ángulo negativo, convirtiéndose así en un molino viviente. Cuando su cuerpo ha girado todo lo que desea, invierte el proceso. Estas observaciones inspiraron a los Wright la idea para su sistema de control, denominado torsión del ala.
Actualmente los aviones no se controlan así y el sistema era muy inestable en los primeros diseños. Pero pocos años después, la torsión del ala significó poder volar con estilo. Un complejo sistema de cables conectados a la columna central de control tensaba y retorcía las alas, dirigiendo el avión hacia la izquierda y la derecha. Y delante, un grupo de timones de profundidad levantaba o bajaba el morro del avión. El nuevo diseño funcionó tan bien que los hermanos lo enviaron a Francia, donde hicieron su primera exhibición aérea. Le Mans, Francia, 1908. Los hermanos Wright por fin revelaban sus secretos al mundo. Y un grupo de aviadores novatos contemplaban asombrados la exhibición. Entre ellos, fácilmente reconocible por su espectacular mostacho, estaba Louis Blériot, el carismático aviador. Blériot había construido y estrellado varios aviones propios, por lo que estaba extremadamente interesado en saber cómo los Wright podían volar tanto tiempo y aterrizar de una pieza. Blériot comprendió que la respuesta era la torsión de las alas. Pero ni Blériot ni los hermanos Wright sabían que estaban rodeados por los mayores expertos en torsión alar. Los insectos, más incluso que los pájaros, usan sofisticadas formas de torsión para dirigir su vuelo. Pero a diferencia de las aves, los insectos no tienen músculos o tendones en las alas. En su lugar, una compleja red de fuertes venas controladas por los músculos situados en la base les permite retorcer las alas, un diseño similar al del aparato de los hermanos Wright. Los hermanos Wright habían construido, sin saberlo, un gigantesco insecto volador. Las libélulas poseen las alas más complejas de la naturaleza. Pero libélulas como esta ya volaban 300 millones de años antes que los hermanos Wright. Y eran las reinas del aire. Volando hacia adelante, hacia atrás o en vertical, las libélulas pasan la mayor parte de sus vidas en el aire. Algunas incluso ponen sus huevos volando. Para controlar su vuelo con tanta precisión, las libélulas tienen unas alas que son una maravilla de la microingeniería. Su complejidad es tal que los científicos aún no entienden del todo cómo funcionan. Es mucho más sencillo observar la torsión del ala en otros insectos. Cuando la langosta bate sus alas hacia abajo, éstas se curvan automáticamente, como un paraguas. Esa forma tensa la curvatura cuando el ala desciende, convirtiéndola en un plano aerodinámico rígido. Pero también se aplana y alabea al ascender, de forma que el ala ofrece menos resistencia al aire. El mundo en miniatura de los insectos voladores está lleno de revelaciones. Hasta hace pocos años, los científicos no tenían ni idea de cómo volaba un insecto. Si la ampliamos a la escala de un avión, el ala del insecto no funcionaría. Pero en su pequeño mundo es tan eficiente que en ocasiones cada movimiento de las alas crea 2 o 3 veces la fuerza de sustentación equivalente a la del ala de un avión. Y eso es porque a pequeña escala el aire actúa de una forma muy diferente cuando pasa por el ala del insecto. El vuelo crea patrones de turbulencias de aire, los vórtices. Cuando el insecto mueve sus alas hacia abajo, se forma un vórtice en la parte superior de su perfil alar, generando la mayor parte de la fuerza de sustentación. El vuelo permitió a los insectos conquistar el mundo, colonizando nuevos y lejanos territorios.
Cada año, mariposas como la vanesa de los cardos, la Colia croceus y la colia amarilla migran al norte de Europa, algunas desde lugares tan distantes como el norte de África. Otras terminarán encontrándose con el mar. Pero para un insecto que puede volar, ni siquiera el Canal de la Mancha es un obstáculo. ¿Puede el vuelo hacer lo mismo por los aviadores humanos? Calais, Francia, 1909. El Daily Mail había ofrecido una recompensa de 1000 libras al primer piloto lo bastante valiente o loco para cruzar volando el canal. Un reto irresistible para Louis Blériot. El día no empezó muy bien. Poco después del amanecer, Blériot se acercaba a su avión cojeando. Se había quemado un pie con el tubo de escape en un vuelo de prueba. Y el día iba a empeorar. Un perro del lugar, nervioso por tanto ajetreo y ruidos extraños, tuvo un desagradable incidente con la hélice de Blériot. El avión salió mucho mejor parado que el perro. Pero la multitud que había acudido para ver despegar a Blériot estaba comprensiblemente inquieta. Blériot apuntó su frágil nave hacia Dover. Había calculado que el vuelo duraría algo más de media hora, pero llevaba en el aire más de 50 minutos, por lo que no tenía mucho margen para errar. El canal es una ruta aérea muy transitada las mañanas cálidas de verano. Muchas mariposas no sobreviven al frío invierno británico, pero volar significa que nuevas emigrantes llegan cada año para recolonizar las islas británicas. Los viajeros de larga distancia necesitan saber con precisión a dónde van. Los insectos usan el sol y el momento del día para trazar su rumbo. Pero Blériot no tenía ni idea de dónde estaba. Ni siquiera había visto nunca esa parte de la costa inglesa y no llevaba brújula a bordo. Lo único que tenía era una postal, enviada desde Dover por Charles Fontaine, un periodista francés, marcándole el mejor sitio para cruzar el acantilado. Blériot tenía un plan B o algo parecido. Fontaine le esperaría en el acantilado, agitando una enorme bandera francesa. Blériot alcanzó la costa inglesa más por suerte que por destreza. Más tarde recordaría. De repente, en el borde del acantilado, vi a un hombre agitando desesperadamente la tricolor, completamente solo en mitad del campo. No maniobré. Más bien me lancé hacia tierra. Apagué el motor a 20 metros. Ahora todo estaba en manos de la suerte. El tren de aterrizaje no aguantó muy bien, pero ¿eso qué importaba? Había cruzado el canal. Cruzar el canal con el aeroplano más o menos entero era una gran proeza. Pero la hazaña es aún mucho más impresionante para una delicada mariposa de 5 centímetros de envergadura. A pesar de ello, cada año miles de mariposas hacen el mismo viaje, algunas incluso desde mucho más lejos. En Norteamérica, cuando se acerca el otoño, las mariposas monarca inician un viaje épico al sur. Las que salen desde el sur de Canadá volarán más de 3000 kilómetros para llegar a algún bosque en las laderas de las montañas de Sierra Madre, México. No solo es una hazaña de resistencia de larga distancia.
Es un auténtico milagro de la navegación, ya que aquí, en este bosque, se reúnen mariposas llegadas desde toda Norteamérica. Un testimonio del poder del vuelo. Volar es una forma muy eficaz de recorrer largas distancias, y no solo para los animales y los aviadores. Algunas plantas han evolucionado de forma que sus semillas se alejan planeando de su árbol originario. La semilla planeadora perfecta pertenece al llamado, aunque suene inverosímil, pepino volador, Alsomitra macrocarpa, una cucurbitácea trepadora de los bosques tropicales del sudeste asiático. El planeo de estas semillas de 5 centímetros es tan espectacular que inspiró al diseñador austríaco Igo Etrich. Primero, Etrich construyó una serie de planeadores inspirados en el diseño de la semilla. Después diseñó un avión con la esperanza de mantener al Imperio austrohúngaro en la carrera por la conquista del aire. Pero el nombre de su avión, Taube, paloma, recuerda su forma de ave, y no la de la extraña semilla que lo inspiró. Etrich estaba preparado para hacer volar su original diseño justo un año después de que Blériot cruzara el Canal de la Mancha. Wiener Neustadt, Austria, 1910. Etrich demostró la navegabilidad del avión sobrevolando Viena a 300 metros de altura.